Ahora que los niños empiezan a volver a salir a la calle, dentro sobre todo de la franja que se les ha reservado, es importante que mantengamos unas medidas de seguridad, tanto para evitar el contagio de los niños como para evitar que los niños contagien a personas mayores, a personas vulnerables. Lo más importante de todo es el lavado de manos. Es muy importante que los niños tengan claro que cuando salen a la calle no han de tocar las cosas, no han de tocar los bancos, no han de tocar las barandas, no han de tocar las fuentes, y siempre, antes y después de salir de casa, es muy importante el lavado de manos. El lavado de manos no ha de ser un lavado de un segundo, ha de ser un lavado de unos 40 segundos. A veces es útil usar una canción que ellos conozcan y que se vayan lavando las manos, procurando que toda la superficie de las manos, de las palmas, del dorso de las manos, las muñecas, entren en contacto con el agua con jabón o con la solución alcohólica que tengáis. Y si esto lo hacen durante el rato que dura una cancioncita, que pueden ser 40 segundos, pues va a ser un lavado mucho más efectivo. Eso es mucho más efectivo que lleven guantes. Vemos niños con guantes por la calle. El llevar guantes si después no hay una higiene es lo mismo que si llevaran la piel desnuda, no tiene ningún sentido que lleven guantes. Sí que es importante también que les enseñemos a mantener las distancias de seguridad, que si se encuentran, pues hay a veces que hay aceras estrechas o que hay calles estrechas, que como mínimo intentemos hacerles entender lo que son 2 metros. Cuando llegue alguien, pues calcular más o menos la distancia de 2 metros y irla repitiendo para que ellos entiendan cuál es la distancia real que tienen que mantener. Es muy importante también que los niños entiendan que los juguetes que pueden llevar a la calle, un patinete, una bicicleta, un coche de jugar, no los compartan, que únicamente los usen ellos mismos y que les enseñemos que otros niños en otros momentos era bueno enseñarles a compartir, pero que ahora es importante que no compartan. En el momento de llegar a casa es muy importante que dejen a la entrada los zapatos, las bolsas que llevan con juguetes o con patines, con lo que lleven, y que una vez más se laven las manos de forma muy seria durante esos 40 segundos, no un lavado rápido para pasar. Y finalmente el uso de mascarilla, que ya es obligatorio a partir de los 6 años en espacios públicos, siempre que no se pueda mantener las distancias de 2 metros de seguridad. Niños de menos de 3 años realmente es muy difícil que lleven mascarilla, que la mantengan, y entre 3 y 6 años sí que, si el niño es capaz de mantenerla, se siente seguro, se siente cómodo y no se la está tocando continuamente, quitando y poniendo, pues vale la pena que la lleve por mayor seguridad. Por encima de 6 sí que es obligatorio y la han de llevar. Y recordar la manera de poner la mascarilla, de cubrir nariz y boca, no pueden llevarla por debajo de la nariz, e intentar que no la manipulen durante el juego, durante el rato que estén en la calle, que la dejen puesta, y al llegar a casa que tampoco la manipulen demasiado, que se la saquen por la parte de las gomas y que la dejen y entonces se laven las manos.